A esta hora se improvisa. Este grupo es un grupo que trabaja junto, que conversa, que discute, pero que ha generado un montón de vínculos internos. Hoy día está con nosotros el ministro de Defensa, Mario Desbordes, pero antes, ministro, de que empecemos la conversación, yo quería aprovechar un pequeño espacio a partir de, como equipo, y que tiene que ver con situaciones que han vivido en los últimos 10 días dos integrantes de este programa. Me refiero a Javiera Parada y a Natalia González. Ambas han sido víctimas, en un caso, de acusaciones que van desde la condición de fanática que la inhabilitaría para ejercer un cargo en el Consejo de la Transparencia, en el caso de Natalia, eso dicho lamentablemente por senadores de la República, y en el caso de Javiera quizás algo mucho más doloroso, en que por plantear una opinión, respetable como corresponde, ha sido calificada de traidora. Ha sido calificada como traidora a la memoria de su padre. En fin, yo la verdad que siento que ambas situaciones, quizás inclusive con gravedades distintas, son brutalmente injustas. ¿Por qué digo que son injustas? Porque si algo agradezco de este ciclo de Esta Hora Se Improvisa es haber podido conocer a Javiera, haber podido conocer a Natalia, haber podido apreciar la condición profesional y personal que tienen. Y por lo tanto, siento que represento al colectivo en darles no solo una solidaridad absoluta y muy incondicional, porque creo que he aprendido a conocerla, sino también, si ustedes lo estiman, solo si ustedes lo estiman, el espacio para plantear un punto de vista, porque yo sé que el resto del equipo comparte esta posición. No, yo darle la bienvenida al ministro y agradecer tus palabras y el apoyo de mucha gente que desde ayer se ha manifestado por vías internas y privadas. Yo creo que la señal que dio el pueblo de Chile el día 25 de octubre es una señal muy contundente de construir un nuevo diálogo, un nuevo nosotros, no basado en ciertas divisiones y traumas que traemos como país del pasado. Y eso significa otra calidad de conversación. Yo creo que podemos tener desacuerdos sobre las distintas personas, puede haber gente que está en desacuerdo con lo que yo manifesté ayer, y eso, bienvenido al debate. Creo que aquí todos los que estamos acá y mucha gente nos gusta debatir ideas, pero creo que el maltrato en la conversación pública y el insulto es algo que hay que desterrar. Creo que no ayuda al proceso que estamos comenzando para sentar las bases del Chile del siglo XXI, y creo que hay que recuperar el respeto y la conversación. Así que gracias, Nicolás, y ojalá que este espacio sea un aporte para recuperar esa conversación. Sí, bueno, yo comparto plenamente lo que ha dicho Javiera. Agradecerte, Nicolás, y al equipo, porque en verdad han sido un tremendo apoyo en estos días que han sido días difíciles, y para qué lo vamos a negar. Y valorar ese apoyo, porque yo creo que parte de esa etapa que dice Javiera tiene mucho que ver con que volvamos a valorar y a respetar la diversidad de la sociedad que conformamos, a valorar las opiniones distintas manifestadas con respeto. Y una cosa que también lo subyace, y por lo menos en mi caso es bastante relevante, que es volver a relevar el Estado de Derecho, que no es otra cosa que adherir a las normas que tenemos. Entonces, cuando a veces se hacen ciertas exigencias que van más allá del Estado de Derecho, podemos caer en el riesgo de ser sujetos de arbitrariedades o de tratos que no corresponden. Al final del día, la ley no es una espada de Damocles, al revés. La ley es la que posibilita la convivencia pacífica entre personas que pensamos y opinamos distinto. Así que agradecerte, Nicolás, y al equipo por esta instancia. Ministro, le pedimos disculpas por haber usado este espacio. Ministro, usted fue hoy día de hecho veía una de las fotos, quiero decirle que hace un año se veía más joven, una de las fotos del acuerdo del 15 de noviembre en que usted aparecía sentado entre Gabriel Boric y el presidente del Senado, el senador Quintana. Sí. Pero hoy día, justamente a un año de ese acuerdo, se anunció, no sé si está presentado porque estuve tratando de conseguir el número de boletín y no es así, un proyecto por parte de la diputada Camila Vallejo que busca dejar de lado la parte del acuerdo constitucional que ustedes consiguieron el 15 de noviembre del año pasado, que se refería a la aprobación por 2/3.
Es decir, plantear que es la propia Convención Constituyente la que decide sus normas y la que establezca los quórums necesarios para aprobar. Y que estos pueden ser inclusive de mayoría simple. Alguien podrá decir que Camila Vallejo, el Partido Comunista, no participó del acuerdo, pero ¿usted cree que el acuerdo es tan sólido como para que quienes sí participaron de él estén en condiciones de defenderlo? Lo primero es que precisamente Camila y su partido no participaron del acuerdo, lo rechazaron, votaron en contra. Y cuando votaron en contra argumentaron esto mismo, que no era una asamblea constituyente originaria, por lo tanto no podía subrogarse, no podía pasar por sobre los poderes del Estado, no podía arrogarse la calidad de único órgano, ¿no es cierto?, de gestión, de administración del Estado de Chile. Y eso lo decían en todos sus discursos, votaron en contra permanentemente de todas las iniciativas que tenían que ver con la norma del 15. Un dato más, el 15 se llegó a un acuerdo después de muchas conversaciones. Una de las conversaciones la tuve con el presidente del PC y con la diputada Carol Cariola antes del 15. Una de las cosas que para ellos era intransable era que era máximo 3/5. Por lo tanto, están actuando en consecuencia. Yo no creo que vaya a pasar una norma de esas, no estoy seguro que no va a ser aprobada. Ahora, pero es que mi pregunta iba en esa dirección. ¿Usted cree que el acuerdo es tan firme que quienes lo suscribieron van a estar disponibles, no van a estar disponibles para aprobar esa reforma constitucional? No me extrañaría que algunos de los parlamentarios de los partidos que suscribieron pudieran estar de acuerdo. Por eso debería ser la minoría. Yo no veo a Álvaro Elizalde, no veo qué sé yo, al PPD, para hablar de partido, al PPD, al PS, a la DC, echando abajo parte tan importante del acuerdo como es los 2 tercios. Los 2 tercios los planteamos a primera hora pensando en Sudáfrica, pensando en la constituyente sudafricana, que después de una era oscura, ¿no es cierto?, con el apartheid, con todo lo que vivieron, el país fracturado, hacen una constituyente y una de las reglas del juego era los famosos 2 tercios que los obligó a ponerse de acuerdo. Si el sentido de los 2 tercios es ese, pónganse de acuerdo, porque si no se van a bloquear mutuamente y no va a avanzar. Yo no creo que se apruebe, fíjate, y no me sorprende lo que planteó la Camila, para nada. Está actuando en consecuencia de lo que ha venido planteando el día 1. No es nada nuevo. Sí, yo diría que haberlo planteado antes del plebiscito del 25 de octubre probablemente lo situaba dentro del margen de una discrepancia razonable, ¿cierto? Hay muchas cosas que no quedaron enteramente cerradas y se fueron detallando después. Pero haberlo hecho después del 25, habiendo llamado a votar a prueba, proponerlo ahora, es decirle a mucha gente que aprobó, entendiendo cuáles eran las reglas del juego, que hoy día cambien esas reglas del juego. Y eso eventualmente pudo haber cambiado un voto. Por lo tanto, a mí me parece hoy una triquiñuela de baja estofa. Y me parece además, y esto lo quiero decir respecto a los 2 tercios, más allá de que pueda haber sido la salida política que encontró en ese minuto el mundo parlamentario para tener un acuerdo transversal y que a mucha gente quizás de derecha le dio la tranquilidad de saber que no les iban a pasar máquinas, eso lo podemos conversar, pero además yo creo que es probablemente una de las decisiones políticas más inteligentes que ha tomado el mundo político en Chile, porque se trata justamente de asegurar un pacto que no se gane apenas, sino que se gane con el concurso de la mayor cantidad de grupos políticos y de la representación de la sociedad posibles, porque la Constitución es supramayoritaria. Si no quisiéramos ser supramayoritaria, entonces quedémonos sencillamente con la ley. Ahí tiene que reflejarse el mínimo común denominador de la diversidad de la sociedad chilena y por lo tanto me parece que exigirle 2 tercios está en toda la lógica de lo que es una constitución. Oscar Landerreche, pues Claudio. Yo creo que se equivocarían los políticos y parlamentarios de la izquierda en tirar la pelota para el córner en este momento con una cosa así de equívoca, que es cierto, es la postura que ha tenido el Partido Comunista todo el tiempo, básicamente, es la objeción que han tenido, pero en un momento en que todavía no se ha resuelto el tema de los independientes, en que todavía no se ha resuelto el tema de las naciones originarias, cómo va a ser esa representación, y eso es lo que está esperando el pueblo de Chile, que se resuelvan de manera apropiada esos 2 mecanismos de representación. Entonces, que intenten una triquiñuela, que es tirar la pelota para el córner y volver a hablar de los 2 tercios, que ya estaban las reglas que fueron votadas en el plebiscito, me parece que va a ser bastante transparente para la ciudadanía. Yo creo que es un error. Ahora, es un error político. Pero ellos, está bien, hemos dicho, lo dijo Oscar, lo dijo el ministro, que era la posición conocida, pero al momento de participar en el plebiscito, finalmente aceptaban las reglas, ¿o no? Absolutamente. Sí, y además que es torpe por otra razón, porque hoy necesitamos a la mayor cantidad de grupos remando para que esto sea un éxito. Si tú hoy día le rechazas este proyecto, que yo también creo como el ministro que va a tener un apoyo minoritario, van a salir de nuevo con la cantinera a la cocina.
Y eso es malo para que lo que sea O sea, capaz... solo plantearlo ya genera daño. O sea, yo creo absolutamente, porque después vas a decir que hay algunos que se quieren proteger y por lo tanto vas a tratar de socavar la legitimidad de uno de los pocos caminos institucionales que hoy día tenemos para salir del conflicto social. Claudio Badillo, Iván Poduje, ministro, usted cuando quiere intervenir, interviene, porque el resto nos ponemos de acuerdo, usted interviene cuando solo quiera. Una frase, no, el PC se subió al acuerdo por conveniencia. Es un invitado por conveniencia, nunca se comprometió, nunca lo sintió propio, y además de eso, se subió y llamó a votar a prueba, etcétera, porque los números eran positivos. Y lo otro, porque tenían una persona que podía ser candidato presidencial. Si Daniel Jadwe no marca lo que marca, capaz que ni siquiera hubieran estado en el apruebo, así que no. Claudio Badillo. Sí, yo quiero insistir en lo de la legitimidad del plebiscito, y eso se lo dio a la ciudadanía en la votación que acabamos de tener, y tratar de hacerlo aún más legítimo a costa de reformas extemporáneas me parece que es del todo improcedente. Y dos cuestiones adicionales que sí me preocupan. Una que tiene que ver con lo que tú abriste el programa y te lo agradezco, Nicolás, y lo siento, Javiera y Natalia, por lo que han pasado, es precisamente una de las cuestiones centrales, y aquí también miro al ministro, va a ser el clima de confianza y de diálogo o de afable que creemos en torno al proceso constituyente. Porque por más que tengamos un proceso legal definido, que aún no está completamente definido porque nos falta el reglamento de la constituyente, que es un tema central y que no está definido, si el clima es un clima de agresividad, de poco diálogo, de confrontación permanente, la posibilidad de que se logre el acuerdo que se tenga que lograr va a ser tremendamente dificultoso. Y ahí sé que no es para hacerle preguntas al ministro, pero dado su rol el que tuvo en el acuerdo, creo que es importante, ministro, que usted nos diga qué va a hacer usted para colaborar o apoyar ese proceso de clima dialogante. Los extremos van a querer tensionar esto al máximo. Osvaldo Urrutia por su... No, Osvaldo. Ignacio Urrutia por un lado, el PC por el otro, van a querer tirar, tensionar, echar abajo el proceso. Si eso es así. Lo que tenemos que lograr es que la enorme mayoría que está al centro de todos estos grupos, con los matices, desde la UDI al Frente Amplio, avancemos y logremos acuerdos, pero los extremos, varios de ellos, van a seguir tironeando, tensionando. Iván. Sí, yo quisiera poner al ministro en su cartera, digamos, hacer una discusión respecto a lo que respecta a la defensa, y la defensa en relación a mi tema, que es la ciudad y los terrenos para hacer vivienda, ministro. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen una gran cantidad de terreno inmovilizado. Solamente en Santiago hay 80 hectáreas abandonadas en la Fuerza Aérea, cerca de la base del Bosque. La Armada de Chile tiene una base aérea en la Quinta Normal, subutilizada, y hay terrenos que hoy día están en la discusión cerca del Hospital de la Reina. ¿Tiene sentido que las Fuerzas Armadas hagan negocio inmobiliario cuando ellos reciben a todo evento recursos para mantenerse? ¿Tiene sentido además que terrenos que han estado hace 20, 30 años rodeados de viviendas sociales en la base aérea del Bosque y también en el caso de la Reina, donde hay miles de allegados en esas comunas, no puedan acceder a esos terrenos porque el Ejército o la Armada o la Fuerza Aérea los tienen para especulación o para negocio inmobiliario? ¿Qué cree usted? Porque además de la polémica de la Reina, le quiero contar que son 80 hectáreas, y en Viña, donde hay una situación hoy día de hacinamiento severa de campamento, la Armada tiene un fondo naval de 80 hectáreas en Viña y uno de 100 hectáreas en Valparaíso, abandonados. Es una cuestión que está en revisión permanente, pero yo no comparto el concepto de la especulación, porque obviamente la base era el Bosque, que está ahí antes de que hubiera nada en su entorno. Yo estudié en el Liceo del Bosque, que está casi frente a la base aérea. Cuando yo estudiaba en los 80 ahí, buena parte de lo que está construido en torno a la base no existía. Si uno jugaba, había una cancha de tierra al ladito de la base aérea del Bosque. Entonces, no es un terreno que se le entregó hace 30 años, como algunos otros que sí podemos discutirlo. El gobierno militar a la dictadura le entregó terrenos y hoy día la institución los mantiene, no están siendo utilizados. O sea, la base aérea del Bosque requiere además estándares mínimos de espacio para poder aterrizar. Por una aproximación. Hagamos una discusión en ese sentido. No, hagamos, porque lo que yo quiero comentar. No, creo que lo tengo muy claro. Que no tienen comparación. Esto no tiene que ver con el cono de aproximación, son terrenos que la Fuerza Aérea tiene abandonados, por cierto, antes de que llegaran las poblaciones. No están abandonados. Están en la zona sur sin ningún uso, eriazos. No. Están al lado del tren, ministro. Pero Iván, una cosa es que el terreno no tenga construcciones, que es lo que se necesita para que haya una pista de aterrizaje, y una cosa distinta es que esté abandonado. No tiene ningún uso. Pero mira, vamos al fondo de lo que tú estás planteando porque te encuentro razón. En lo de la base aérea te pido, sí, cuidado porque estuve recién... Está al sur de la base aérea. Iván, pero obvio.
Pero si el aterrizaje y el despegue requieren espacio. No tiene no tiene que ver con el cono. Por eso le pregunto, porque lo hablamos con el alcalde en su momento. Sí, conozco está a Sabimel rodeado hace de mucho viviendas tiempo. hacinadas. Perfecto, mira. Uno tiene que evaluar terrenos de la Fuerza Armada y cualquier otro terreno fiscal, porque hay muchas instituciones fiscales que tienen terrenos enormes, ¿cierto?, que están siendo utilizados para fines que podrían ser quizás, o siendo utilizados en cosas menos provechosas que las que pudieran darse, ¿cierto?, si es que tú lo usas para, por ejemplo, uso habitacional. Viviendas, en sí. todo el país las Fuerzas Armadas están permanentemente entregando terrenos, saliendo terrenos, estamos cerrando regimientos, cuestión que es un error del porte de una catedral, en mi opinión, porque cuando tenemos emergencias como la de ahora nos damos cuenta que no tenemos regimiento de Cauquenes, que no tenemos regimiento de Curicó, y por Dios que nos hace falta la unidad militar para enfrentar la pandemia, porque está todo concentrado en Talca, entonces tenemos que tener ojo con la forma en que abordamos este tema de los terrenos. Si nosotros hacemos un criterio común, no puede haber grandes extensiones de terreno semiurbanas, urbanas, por parte de las fuerzas utilizadas o de propiedad de las Fuerzas Armadas, porque son, ¿cierto?, más necesarias en la parte, en lo habitacional. No me parece como cuestión general, hay que hacer caso a caso. En el caso del Ejército, efectivamente hubo una polémica recién por un terreno en La Reina, que se estaba enajenando para construir viviendas para el personal del Ejército, no para entregársela al personal de regalo, es para que lo usen rotatoriamente, sí, claro, el personal que está en Santiago. Casas fiscales. Si la pregunta es por qué no se hace en el mismo terreno. La pregunta es por qué no se hace en el mismo terreno con un proyecto integral que resuelva además las demandas de hacinamiento. No, porque no está la plata para construir las viviendas. Si no. Si está la plata. No, Iván. Necesitábamos vender el terreno, y digo necesitamos porque estoy de acuerdo con el proyecto. Se necesitaba vender ese terreno para producir los recursos que permitieran construir en Maipú las tres torres para los departamentos. Ministro, perdóneme, pero yo ya que lo tenemos acá y que usted fue uno de los protagonistas de ese acuerdo que acaba de cumplir un año, yo lo voy a devolver al proceso constituyente, porque compartiendo todo lo que se ha dicho aquí sobre el proyecto de ley presentado hoy día para cambiar los quórum, yo creo que hoy día tenemos un gran desafío, por no decir una dificultad, que es cómo armar esos 2/3 para que tengamos una constitución que no sea un solo capítulo, sino que tenemos que ser capaces de armar esa voluntad política que se refleje en los 2/3. Entonces, le quiero preguntar si usted cree que, por un lado, el mundo político va a ser capaz de separar este listado de elecciones que, bueno, comienzan ahora con las primarias, luego vienen las municipales y gobernadores al lado de los constituyentes. Vamos a ser, me quiero hacer cargo, vamos a ser capaces como ciudadanos, pero sobre todo el mundo político, de separar este proceso electoral donde legítimamente los partidos se van a diferenciar del ambiente y el diálogo que tiene que haber en la convención para construir estos acuerdos que claramente tienen que ser más grandes que izquierda o derecha, porque aquí en este país, hasta que yo sé, nadie tiene 2/3 en estos momentos. Por lo tanto, deberíamos salir de nuestros barrios, como le gusta decir a Cristóbal, para armarlo. Bueno, ese es el desafío, obviamente. Con esta seguidilla de elecciones que además se concentraron producto del COVID. Y la elección municipal debió haber sido el 25 de octubre y va a ser el 11 de abril. Entonces, concentramos muchas elecciones en muy poca cantidad de meses y eso nos hace estar en modo electoral. Y el modo electoral suele ser un modo que tensiona, porque la diferenciación, como tú dices, te obliga a sacar, ¿cierto?, a relucir aquello que te divide. Es re sencillo. Entonces, tienes toda la razón. Se va a producir una tensión, una tendencia, ¿no es cierto?, a la discusión más que al acuerdo, a la pelea, al conflicto más que al acuerdo. Hay muchos que se buscan la diferenciación al límite, como las personas que mencioné recién, que lo que quieren es apuntar a un nicho específico, le basta el 5%, el 7%, el 10% todo reventar, viven de ese grupo chiquitito y por eso tensionan, y además porque está la lógica de que mientras más tensionas, menos personas moderadas van a ir a votar, y con menos electores moderados los extremos obtienen un mejor resultado, y una serie de otras cosas por el estilo. Es el gran desafío, o sea, cómo llegamos a acuerdos para lograr que en una constituyente produzcamos una constitución. Parece de perogrullo que debería ser lo lógico, pero no lo es. Y por eso los famosos 2/3. Las dos cosas que más se pelearon la noche del 14 y 15 fue si se abría el espacio para elegir una convención 100% electa o asamblea constituyente, y nosotros, la derecha, peleamos para que no le pusiéramos asamblea constituyente. Y del otro lado, si nos concedían o no los 2/3. Esas son las dos cosas más peleadas. Los 2/3, ¿qué sentido tienen? Justamente que una mayoría pequeña, en el filo, le pase la aplanadora a la minoría del 40 y tanto.
Y lo que ha obligado en otras partes, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, es a ponerse de acuerdo. Durante la campaña del apruebo y el rechazo se discutió mucho, mire, es que el tercio nos va a bloquear y no nos va a permitir aprobar nuestras propuestas. Bueno, pues sí es sencillo, pues el primer día le digo a los míos, no le apruebas nada mientras no nos sentemos a conversar y ellos nos aprueben a su vez a nosotros. Porque si tú le apruebas una sola cosa a ellos y ellos ninguna a nosotros, bueno, están abusando de su tercio. Entonces la lógica es, nos vamos a sentar antes, hay que hacer el famoso reglamento que lo tiene que hacer la constituyente y ahí diremos, ok, más o menos esto es lo que quiero plantear, empecemos a conversar. Yo no voy a votar nada a favor mientras no sepa que de vuelta vamos a tener, o va a haber cierta reciprocidad, o vamos a encontrar lugares comunes, espacios comunes. Y ahí recién empiezas a aprobar. Esto demora meses, hay convenciones que se han demorado 6 meses, 7 meses en este ejercicio. Respecto al reglamento, ministro, el ámbito que tiene que ver con la transparencia de la constituyente, ¿se discutió en el proceso? No, porque no podíamos dejarle todo amarrado a la constituyente, habría sido... No, pero al menos a nivel de discusión lo compartieron, porque es un elemento central los niveles de transparencia con los que opera la constituyente. O sea, es evidente que hay que tener alto nivel de transparencia, pero yo por lo menos fui de los que planteé una locura, que era que el voto fuera secreto por un buen rato. ¿El qué? Que no tiene nada de locura. Que el voto pudiera ser secreto por 6 meses, por 12 meses. Solo el voto. Pero bueno, casi me mataron por proponer eso, pero... Sí, yo creo que otro de los desafíos, usted ha planteado uno que me parece que efectivamente es muy cierto. Y a propósito del proyecto de Camila Vallejo, ¿no es cierto?, que busca de alguna manera eliminar la regla de los 2 tercios. A mí me parece que uno de los desafíos que va a enfrentar la constituyente y el Parlamento va a seguir enfrentando de ahora en adelante, ¿no es cierto?, es cuánto estamos dispuestos a que se corra el cerco. Porque hoy día a todos acá nos parece una aberración el proyecto que presenta la diputada Vallejo, a mí por lo menos, para no meterlos a todos en un saco que a lo mejor no comparten, pero me parece una aberración porque tuvimos un plebiscito donde la gente votó bajo ciertas reglas del juego, donde hay normas en la Constitución, me remito a mis palabras originales, el Estado de Derecho lo tenemos que tomar muy en serio. Adherir a las reglas del juego es básico para que el juego resulte bien. Pero me preocupa lo que hace el Partido Comunista, lo que hacen algunos parlamentarios del Frente Amplio, que es ir instalando de alguna manera ciertas ideas que al principio parecen una verdadera locura. O sea, cuando hace meses atrás hubiésemos pensado, vamos a horadar el sistema de pensiones, retirando, cuando en verdad lo que queremos hacer es nutrirlo, no nos habría cabido en la cabeza lo que está pasando hoy día y sin embargo está pasando lo que está pasando. Y entonces a mí lo que me preocupan de estos proyectos son esas como avanzadas, ¿no es cierto? Es como cuando va la avanzada primero, ve el terreno, ve qué posibles apoyos tiene y avanza. Y entonces a mí lo que me preocupa con esto es no solamente la señal de cara a la población, la señal que le damos al mundo, ¿no es cierto? Una de las grandes cosas que hoy día estamos diciendo es que por lo menos hay un proceso reglado, que tiene incentivos bien puestos, que tiene quórums que aseguran acuerdos, pero cuando tenemos parlamentarios que son parte de la institucionalidad, que están buscando horadarlo y instalando, como digo yo, esta primera cuña para ver qué pasa. A mí me preocupa porque de cara entonces al proceso que va a desarrollar la constituyente el próximo año, ¿cuántas de estas cuñas más van a haber para que empiece a haber algo de apoyo y empecemos a encontrar que algo de razonabilidad tienen? Eso es lo que a mí me preocupa, porque ha ido pasando en diversas materias. Es todo el velolio y sí, una tentación yo creo que van a tener en todos los lados. Acuérdate que Alamán también sacó a última hora una tesis distinta a la que estaba en el acuerdo. Pero quizás también hay que pensar en que los famosos 2 tercios no solamente operan, uno siempre piensa como desde un extremo hasta donde llegue para el otro lado, sin ni siquiera saber cuál va a ser la elección, o sea, el resultado en los de abril. Pero quizás los 2 tercios pueden funcionar en forma dinámica, ya que estamos hablando de cuarentena dinámica, pueden ir de 2 tercios para ciertas cosas y cambiar esa configuración para otras, o pueden partir del centro hacia los lados, por así decirlo, y los 2 extremos quedar fuera de los 2 tercios, pueden moverse de manera distinta. A mí lo que me parecería interesante reflexionar, porque hoy, más allá del Mario Desbordes, que hace un año participó del acuerdo, hoy tenemos a un Mario Desbordes que es miembro de un gobierno que ha tenido dificultades notorias y evidentes para ordenar a su coalición para que vote de la manera que supuestamente debería votar, ¿cierto? Estoy pensando aquí en la materia del retiro previsional, es de eufemismo el 10%, retiro parcial de los fondos de pensión, parcial o total. Y es interesante porque mucha gente dice, ¿por qué diablos Mario Desbordes se fue a meter al gabinete?
tomando en cuenta que estaba luciendo relativamente bien como una persona que desde la centro derecha tendía puentes, buscaba acuerdos. Para mí fueron las voces más esperanzadoras, probablemente junto con la de Gabriel Boric, junto con la misma Javiera o Ignacio Briones u otras personas que de distintos mundos trataron de generar un diálogo, y se va al gabinete, a un gobierno que uno podría decir es como medio huevo podrido, o sea, uno entra ahí y la cosa se pone complicada. Y era un personaje particular, es un personaje muy especial, además, Mario Desbordes, porque representa en la derecha algo que no es muy común, que generalmente viene de 3 colegios, de 2 comunas, y pertenece a una élite bastante, digamos, endogámica. Y él aparece desde otro mundo, que es distinto a la trayectoria de Goldberg. Porque se acuerdan que Goldberg también decía que él venía de una extracción socioeconómica distinta, pero la historia que la UDI contaba era que era como un ascenso meteórico hasta que logró vivir como vivía el resto de la dirigencia de la derecha. El caso del ministro es distinto. Nunca trató de decir, yo ahora me codeo, voy a zapallar con los miembros de mi partido, sino que yo sigo siendo lo que soy siempre, incluso con lo que alguien podría llamar dejos de populismo, y aquí lo estoy ocupando no en sentido peyorativo. El ministro, cuando se discutía el primer retiro, dijo algo así como: los técnicos de mi sector hacen políticas públicas tomando whisky, que yo no se lo había escuchado a alguien de la derecha, yo se lo podría haber escuchado a Navarro o a Pamela Giles. Entonces tiene un perfil muy interesante, que creo que lo hacían un contendor interesante en la presidencial. Pero desde adentro, como que está medio contenido. O sea, en defensa tendría que pasar como una tragedia como la que le ocurrió quizás a Alamán, que la volvió a poner lamentablemente en la palestra, pero veo poco posible que sea un trampolino, ¿no? Varias cosas, ¿no es cierto? Uno, soy de los que cree que al presidente en general uno no le dice que no, pero menos en una crisis. Estamos en una crisis, el puerto de una catedral, decirle que no al presidente en estos minutos, a mí me parece que no corresponde. Y tengo esa cuestión metida, ¿no es cierto?, el tema del deber, y por eso no le cuestioné la petición que me hace cuando me invitó al gabinete. No lo puse en discusión. Además que apretó tecla además porque sabe que me interesa el tema de defensa desde toda la vida, me leo todas las revistas especializadas, bueno, me interesa, voy a seminarios, etc. Entonces apretó tecla y especial. Efectivamente, hemos tenido tensión en el sector por 1, 2, 3 proyectos, pero yo también los invito a mirar las votaciones. El 99% de las votaciones donde hemos votado, o votaba yo también, ahora votan más o menos ordenados. Si el tema del 10% es un hito enorme, no lo discuto, pero es la gran votación en donde estamos votando divididos, peleados, enojados, en un mar de votaciones unitarias, a diferencia de lo que pasa en la oposición. Ahora, yo me quedo con la frase de una persona a la que yo aprecio harto, que es Osvaldo Andrade, hoy día en Ex Ante. ¿Quién cruzó la línea en el tema del 10%? Yo, que soy de centro derecha y que defiendo la capitalización individual y que estoy en contra del sistema, ¿no es cierto?, de reparto, o cruzó la línea aquel que hoy día reconoce que la persona es dueña de sus ahorros. Lo que dice Osvaldo hoy día tiene toda razón. Esto es una claudicación tremenda para la izquierda. Oiga, ahora, ministro, pero desde el punto de vista del orden político, el gabinete tiene 3 expresidentes de RN. Tiene a Lamant, lo tiene usted y a Cristian Monker. A Cristian Monker, puedo que me equivoque y me falte uno, pero creo que tiene 3. Y bueno, el presidente Piñera que preside. El presidente Piñera. Y aún así... Pero ya no es militar. No, porque alguien podría pensar de que el último enroque que hizo, anterior al de Delgado, cuando entraron ustedes, era justamente como para cubrir todas las bases, ¿cierto? Un moderado de la UDI, un duro de la UDI, ¿cierto? Jaime Belolio, Víctor Pérez. Un moderado de RN, un duro RN. Mario Desbordes, Andrés Lamán. Un poco para decir, ya, ordenemos este asunto. Y con 3 expresidentes de RN, parece que aún así, en el caso del 10%, es un proyecto que ha sido imposible con tanta experiencia, tanta historia, tanta trayectoria y lealtades que uno podría cobrar ahora, no hay caso. Juntemos, Iván Pobuji. No, yo creo que el ministro está hablando, o sea, el ministro Desbordes no está hablando como ministro de Defensa. O sea, asumió el gabinete de ministro de Defensa, pero acá ha venido a hablar como político. Y me parece bien, pero yo insisto en mi pregunta, ministro. Dale, Iván. Hablemos del corto plazo. Sí. La gente no puede esperar al tribunal, o sea, la elección constituyente que nos tiene a todos obsesionados. Por este panel se suele hablar de eso, y las discusiones suele hablar de eso, y la gente hoy día está esperando soluciones ahora. Así es. En este año, y ojalá en el 21, muchas soluciones, que no van a ir por la Constitución. Entonces la pregunta es de defensa, desde su cartera,
Le toqué el tema de los terrenos, puedo insistir, no ni siquiera en el bosque. Hablemos entonces de Viña del Mar y Reñaca, Alto, y del Paraíso, donde hay gente que está en campamentos con estos terrenos desocupados. ¿Qué puede hacer Defensa para dar señales en el próximo año que a la gente le den respuestas porque está esperando respuestas ahora? Y se lo pregunto a usted como ministro sectorial, pero también como político. Oye, Iván, pero yo tengo la impresión de que al ministro en cierta forma lo ponemos en un aprieto. Primero que nada, porque probablemente no era una respuesta que tuviera preparada. Y segundo, porque no es algo que dependa directamente de él. Recordemos que hay una cierta autonomía de los cuerpos y por lo tanto no hay un rol rector. Y probablemente lo que tú planteas tiene mucho que ver con una sensación de que el Estado es capaz de resolverlo todo. Y tiene un poco que ver con esta discusión que hemos generado. No, Nicolás, no, esto es muy concreto. El Estado tiene en zonas donde no hay terrenos gigantescos, claro, fiscales, muchos de ellos las Fuerzas Armadas, Iván, tú que no están siendo ocupados. Tú podrás estar de acuerdo conmigo que la sola existencia de los terrenos no es ninguna garantía respecto a que estos terrenos puedan ser usados, se pueda construir en ellos, existan los financiamientos adecuados. Porque yo conozco tu proyecto y estoy completamente, y lo entiendo, en términos de que la existencia de los terrenos invita a los privados, los que pueden hacer usos está haciendo eso hoy día, usos mezclados, sí, digamos, y con eso financiar. Pero de verdad, mira, es un tema... Bueno, si el ministro yo creo que... En 3 líneas. No, yo quiero... Hay que distinguir los terrenos que son de las Fuerzas Armadas, porque me he metido harto en este tema, de los que son patrimonio de afectación fiscal, que pertenecen a los... ¿Cierto? O sea, hay que distinguir que son 2 cosas distintas. Sí. Estamos conversando con el Ministerio de Vivienda, Felipe Ward, un ministro hiperactivo en el muy buen sentido de la palabra, también lo había estado trabajando Cristian, y aquellos lugares donde hay interés y hay algún interés objetivo, ¿cierto?, concreto de parte de vivienda por terrenos que son de las Fuerzas Armadas y que no están siendo utilizados, estamos conversando. Ahora, proyectos concretos contados con los dedos de una mano, en general, no solamente fiscales. El caso de Cerrillo quizás es el más emblemático de todos. Se supone que iban a haber miles de viviendas. 12.000 viviendas. Miles de viviendas. Y hoy día tenemos 3/4 partes sin edificar. Así es. Y ahí está. Así es. Ahí está Cerrillo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, la disposición del Ministerio y de las Fuerzas Armadas está. Estamos viendo ahora en Rapa Nui. En Rapa Nui es necesario que la FACH entregue una parte del terreno para una planta termosolar, perdón, una planta solar, de energía solar. Vamos a ver, la FACH dice, ok, yo puedo entregar una parte. Ahora, la otra parte la necesito para un proyecto que es. Y estamos en esa conversación, la FACH tiene la mejor disposición de entregar una parte. Todo el terreno no podemos, porque lo contrario después, ¿dónde instalas la FACH? ¿Dónde instalas? Los presidentes, yo no quería preguntar sobre los terrenos, sino otras medidas que está haciendo Defensa para poder responder a los requerimientos que la ciudadanía tiene este año y el próximo. Bueno, esto me lleva a otra cosa que me parece que, más allá de Defensa, la nueva Constitución va a estar en 2 años más en el mejor de los casos. Sí. ¿Podemos decirle a la gente que vamos a esperar 2 años por una reforma integral a la salud? Elijamos el modelo alemán, holandés o el inglés, cualquiera ya. Primer piso prestador único, primer piso multiprestador. O sea, demos esa discusión si queréis. Pero ¿podemos estar 2 años sin solucionar eso? No. ¿Sin un plan universal? ¿Podemos estar 2 años sin una reforma de las pensiones? ¿Podemos estar 2 años sin que avance todas las iniciativas que el presidente Piñera puso sobre la mesa en materia de abusos públicos y privados? ¿Podemos esperar 2 años? No, la ciudadanía quiere una nueva Constitución, pero no tiene un pelo de tonta. Había una señora muy humilde que cuando fue a votar, fíjate, nos emocionó mucho, cuando dijo, mire, yo vengo a votar para mis nietos, y yo no voy a ver los cambios, ¿no es cierto? Era una mujer mapuche. Así es. Sí, entonces, ese es el punto. Hay cosas que pueden esperar para los nietos, que es la nueva Constitución, etcétera, los efectos de la nueva Constitución. Pero hay una serie de urgencias que la gente nos las pidió en la calle, que son para ahora. Exacto, ese era mi punto. Vamos a hacer una pausa porque tengo sobredemanda de intervenciones y creo que cerramos el punto del Ministerio de Defensa propiamente tal. Ya, luego de la pausa volvemos con Oscar Lambert. Pórtate a Claro y aprovecha esta oferta. Está presentando A esta hora se improvisa. Ya volvemos. De lunes a viernes a las 20 horas. Juan, Ana, Claudia, Martín y Félix, la familia más querida de la televisión chilena, está en las pantallas del 13. Va a ser la señora de un jefe de turno. Bien, ¿eh? ¿Cómo es posible esto? ¡Gracias, papá!
los 80, primera temporada. Lunes a viernes, a las 20 horas por el 13. Esta semana en Pacto de Sangre. No sé qué hacer. Esto no lo hago solamente por mi hermana. Lo hago también porque esos amigos tuyos tienen que pagar. Aunque la violencia está desatada. Suéltame, por favor. No, suéltame, no. La verdad está cada vez más cerca. Como la última vez, sí. Hola, buenos días. Pacto de Sangre, lunes a jueves, después de Sigamos de Largo por el 13. Yo quiero un Chile más bonito, un Chile lindo. Mira, mi sueño para Chile sería que se componga todo. Que acá en Chile se construyan más bibliotecas, porque la lectura libera, que rompe las cadenas. Que mi identidad de género y sexual nunca se pasa a llevar. Que de verdad podemos hacerle sentido a esta palabra que hoy está tan bullada, que es la inclusión. A mí me gustaría que hubieran pensiones más dignas y más justas. Un Chile mezclado, eso me gustaría, un Chile mestizo, así como bien guacho para sus cosas. Que podamos tener todas las mismas oportunidades los que tienen en Santiago con los de la Patagonia. Ese Chile lindo, ese Chile unido, ese Chile paleteado. Si Chile es el país más largo que existe, entonces tenemos el horizonte más grande del mundo. Viajamos de norte a sur para comenzar a mirarte a ti, porque no queremos hacer televisión desconectados de tu verdad, y ese es nuestro compromiso contigo. Hoy el 13 emerge desde un nuevo horizonte, uno que cambia todos los días, donde nacen tus sueños. En este horizonte eres tú el protagonista. En el 13 estamos por ti. ¿Cómo se hace para construir un emprendimiento, una startup, una empresa que tenga dentro de su propio modelo de negocio el propósito bien definido? Como que estamos volviendo a esa cultura de que si se rompe, no hay que tirarlo a la basura. La gente te está diciendo, yo quiero que estés en temas sociales, quiero que estés en temas ambientales, quiero que estés comprometido como marca. Esto va unido el consumo con también preocuparse del otro. Ese emprendimiento tiene que estar ligado desde su inicio con un propósito. Por las pantallas de 13C, en las redes sociales del Banco BCI y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Yo me llamo Gerardo Ulter, soy de comuna de Cochamó, tengo 76 años. Es bastante sacrificada la vida acá. Antes estábamos más aislados que esto. Ahora por lo menos tenemos carretera siquiera para llegar hacia acá. Y en esta zona estamos quedando puros viejos ya. Entonces eso es terrible para nosotros. Se enferma una persona, tienen que sacarla por Tomón, en vez de la tienen 3, 4 horas en la urgencia. No hay cama, no hay nada para la gente de acá. Mira, mi sueño para Chile sería que se componga todo, que la gente no sufra tanto. Oye, después de 10 años y con mascarilla, ¿ya? En la Plaza Brasil de nuevo, pues mira. Tú sabes que me da la sensación de que está más verde, más arbórea, más acogedora. Está muy buena esta plaza. Es que, pero que Comparini, se acuérdate que esa vez que estuvimos aquí, hace 10 años por lo menos, era la primera vez que venías a esta plaza. Sí, pues. Entonces, y esta es la segunda. Sentíamos el retorno de la gente. Había una comunicación, que estábamos haciendo algo que a la gente le llegaba. Los Jaivas, todos juntos, gran estreno. Este viernes, 22:30 horas por el 13. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Aprovecha esta increíble oportunidad, pórtate a Claro y llévate este Samsung A21S en 24 cuotas de 6.663 pesos. Hazlo contratando un plan desde 6.990 pesos. Descubre este y más ofertas en clarochile.cl. Claro, lo bueno de cambio. Me dio la obligación de tomar apunte para no equivocarme con los turnos. Le reitero al ministro que puede intervenir cuando quiera. El invitado tiene derecho a intervenir cuando quiera, pero don Oscar Landerrecha, el Claudia Bobadilla, Javiera Parada y Natalia González. O el que se sienta aludido también. Yo quería levantar otro tema con el ministro y es Carabineros. Carabineros es una institución
que el ministro siempre, bueno, fue carabinero, la siente como propia, siempre la ha defendido. Algunos también tenemos algo de cariño por esa institución. Yo soy nieto carabinero. Pero a veces, cuando uno quiere una institución, tiene que reconocer los problemas que tiene, ¿no? Y a veces se necesita, el amor se manifiesta de una manera fuerte, ¿no? En que uno le dice, mira, aquí hay un problema, ¿no? Y yo creo que tenemos que reconocer que en Chile tenemos un problema muy serio con carabineros. Este problema no es solamente herencia de la transición y uno puede discutir la historia de esto, pero es crítico hacia adelante, porque un elemento central de cualquier pacto social, de cualquier régimen democrático, de cualquier república, es el monopolio estatal del uso de la fuerza para efectos de la ley, digamos, y de que se cumplan los derechos y los deberes de los distintos ciudadanos. Y hemos tenido demasiadas cosas, digamos, en las cuales se han visto falencias de gestión, falencias de criterio político, falencias en todo tipo de cosas, ¿ya? Abuso. Y abuso, etcétera. Digamos, faltan los derechos humanos demasiadas, problemas para controlar partes del país y barrios enteros de nuestras ciudades. Entonces, una de las frustraciones, yo más que una pregunta quiero decir, una de las frustraciones que yo tengo es que observo una clase política, y particularmente el gobierno actual, obstinadamente hablando de esto como si fuera un problema de procedimientos, como si fuera un problema de capacitación, como si fuera un problema de cómo se opera en una manifestación o que el guanaco para dónde dobla o si lo hace... Protocolos. De protocolos. La palabra son protocolos, procedimientos, cuando en realidad es evidente desde mi punto de vista que hay un problema político que tiene que ver con la gobernanza de la policía y que en una sociedad democrática la gobernanza de la policía está montada de una manera que le da garantías a todos los sectores y todos se sienten que la policía es propia. Esa no es la situación que tenemos en Chile. No es solo culpa de Carabineros, no, también hay culpa de otros, está bien. Pero ese proceso político no he visto ninguna disposición, ni desde el gobierno, ni digamos, francamente de la clase política, para abordar esa conversación. Ministro. Antes de la crisis de octubre, un par de entrevistas que le incomodaron a mi gobierno, en donde yo dije que si no, a ver, lo que estaba trabajándose hasta ese minuto no iba a producir esa revolución, ese giro copernicano en lo que era la función policial en general. Eso ya ahora queda un poquito de lado, producto de las urgencias que tenemos en otras áreas, pero es evidente que si tú quieres hacer de verdad una modernización a fondo a la policía, eso sale caro y creo que vale la pena la inversión, es importante hacerla. Todo lo que tú mencionaste son problemas reales, todos, ¿no? Todas las anteriores, ¿no? Al final de la pregunta, ¿cuál de todas? Hay 9.000, ahora me dicen que son 7.000, que han disminuido vacantes de carabineros sin llenar por 10 años, sin llenar, o sea, no hay postulante, no hay interés para llenar todas esas vacantes. Está el dinero para contratar a la persona, está para poner el uniforme, pero no están los interesados. ¿Por qué pasa eso? No están los incentivos, es evidente, ¿no es cierto? Luego, en la modernización involucra un montón de factores, ¿cierto? Estructurales, cómo funciona la institución. ¿Cómo es posible que te roben 100.000 millones de pesos, aunque haya sido un robo hormiga en un presupuesto de 1 billón? Sí. Pero de todas maneras, ¿cómo es posible? Porque estás trabajando con Excel, porque te pegaste un estirón gigante, porque hay opacidad, hay falta de control, ¿cierto? Porque llega el señor de la Contraloría a fiscalizarte y se va con un maletín con plata. Si eso pasó. Entonces, hay que hacer una modernización profunda en gestión, en administración. Luego, los procedimientos, pero evidentemente que también los procedimientos que no tiene que ver con cómo se actúa en la calle. Tiene que ministro, no quiero ser exégeta de Oscar, pero básicamente la discusión, cuando se habla de gobernanza, se habla de dependencia y se habla de subordinación al poder civil. Y también de la condición militarizada como un problema jerárquico, clasista, etcétera. La famosa cultura de la autonomía, ¿está cierto? El que manda es el que te da la plata y el que tiene la facultad para poner o quitar al jefe. Si un gobierno no ha tenido la personalidad, y no me refiero a este porque creo que este sí la ha tenido, no había habido tanto cambios generales como durante este gobierno. Si el gobierno anterior no tuviera los pantalones para decirle al general director no me gusta lo que está haciendo, se va, la autonomía de culpa de quién es, del gobierno que no tiene pantalones. Si el gobierno es el que le asigna los recursos, el que le pone el bate sobre la mesa, somos los parlamentarios son los que le aprueban el presupuesto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Carabineros hasta antes de la operación
Huracán y del Paco Gate era la institución mejor evaluada de Chile por la ciudadanía en la encuesta. Ahora, ¿qué pasó entre medio? Operación Huracán, Paco Gate y Catrillanca. Y eso la transforma en una de las que está peor evaluada, yo creo que y sigue siendo lo mismo. La sugerencia sería Tampoco creo que transformemos Carabineros en la peor policía, porque no lo es. El tema de la militarización, la Gendarmería francesa, la Guardia Civil española, te puedo nombrar varias policías. Todas ellas han sufrido procesos de cambio muy brutales. La Guardia Civil, la Gendarmería. Pero han seguido militarizadas, jerarquizadas, la tesis que a mí me interesa, yo estoy bastante de acuerdo. ¿Quién tuvo la culpa hasta atrás? Todos, ya, está bien, listo. Miremos para adelante. Miremos para adelante. Y para adelante, la sugerencia mía es que más que concentrarnos, además de concentrarnos en esas reformas que usted menciona, ¿no es cierto? Tenemos que construir un proceso político alrededor de esa reforma. Un proceso político, porque lo que necesitamos es que esa nueva policía que va a surgir después de la reforma sea de todos. De todos. Y por lo tanto, y para eso tienen que participar todos en ese proceso. Ha habido procesos de reforma policial de ese estilo en muchos países que tuvieron historias complicadas. Ha habido varios que uno puede mirar. Se está trabajando en eso. Estuve esta semana con el embajador de la Unión Europea. La Unión Europea, Alemania, Inglaterra, España están colaborando con Chile para producir una modernización profunda y cambios muy profundos. Tú fuiste, yo elogié muchas veces en la radio Tu Pega en Codelco. Te encontraste con un elefante gigantesco al que hacerle 2 o 3 movimientos costaba 6 meses, 7 meses y era una cultura privada. Entonces, evidentemente no es fácil, pero hay que hacer modernizaciones. Pero quiero hacer una salvedad. Hay 60.000 carabineros todos los días saliendo a la calle a procedimientos diarios. El 99,999% de esa gente sale orgullosa, a hacer su pega, arriesgar su vida, es gente honesta. Es la policía más honesta de América Latina, con todo lo que tú le puedas encontrar, y por lo tanto tú puedes trabajar esa munición a partir de una institución en donde la enorme mayoría de su gente es gente de bien, sacrificada, de esfuerzo. Y a todo el crestón que se salió de la ley, que violó derechos humanos, porque lo hicieron, preso. Se acabó la discusión, ni un miramiento, cero, porque esa es la única manera de cuidar a los 60 y tantos mil restantes. No puede haber contemplación en eso. Y por eso también yo defiendo al general director. ¿Por qué? Porque 3/4 parte de las denuncias las ha hecho el propio general director y a alguna gente no le gusta eso. Entonces, ¿alguna gente dentro de Carabineros? No, y fuera también, porque son campeones para criticar al general director, por esto. No nos defiende como otros, perdón. Mira, tú tienes que defender al que actuó bien, tú tienes que defender y darle beneficio de la duda, ¿no es cierto? Porque el procedimiento son dinámicos, si es recontra. Yo fui carabinero, efectivamente. Renuncié muy joven como teniente, no me dieron permiso para casarme, me salí, me casé y después me separé a los pocos años. Entonces, el procedimiento son así, rápidos, son millones de procedimientos diarios. Y por lo tanto, uno tiene que estar constantemente trabajando esto, con apoyo internacional, con estándares que a mí me gustan, que son los europeos, puede ser la policía de Nueva York, no, me gusta más el ejemplo allá por distintas razones. Yo creo que se puede hacer una modernización, pero va a haber que meterle luca a esto. Porque tenéis que motivar a los mejores a que entren a Carabineros. Y eso Claudio Badilla. Sí. No, quería volver a algo que parece inevitable en cualquier conversación, incluida esta, que es hablar sobre el 10%, el retiro del 10%, el primero, el segundo y un eventual tercero, que ya será como el raspado de la olla, lo que vaya quedando la administradora. No, siempre allá, pero no con el foco que contemplaban los dos primeros. Pero mi punto es el siguiente. Lo que deberíamos estar realmente conversando sobre la reforma de pensiones, y en esa conversación hay un malestar profundo, una tensión profunda con el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le hacemos, ministro, para tener todos los ciudadanos un sistema previsional tan sólido y bueno como el de las Fuerzas Armadas? Lo primero, quiero 2 segundos para hablar del 10%, porque se ha mencionado 3 veces y fui al Guaripola del primer 10%. Sí. Entonces, lo primero... pero no le haga el quita a la previsión de la Fuerzas Armadas. No, sí, para allá, en 2 segundos. La verdad que son preguntas para 2 horas. Pero en 2 segundos, mira. 10%. Está grabado. Siempre dijimos, esto es una mala medida. Pero por favor, no discutamos acá entre los que tenemos buena renta. ¿Qué está pasando con la gente que no puede parar la olla en la población si no hay otra alternativa? O sea, ¿eso ocurre hoy día igual? Ignacio Briones, en su columna este fin de semana, nos muestra todo lo que el fisco ha gastado. También lo dije, si está grabado, antes del 10%. Si yo reconozco todo lo que este gobierno ha hecho, son miles de millones de dólares
que están puestos sobre la mesa para ir en ayuda de esta gente, de este lado. Que nos equivocamos en la focalización al principio. ¿Podéis seguir focalizando en una crisis como esta? Probablemente nos equivocamos. Perfecto. El segundo bono ya no focalizaba tanto. El tercero no focalizaba nada. Entonces, el FOGAPE, que funcionó o no funcionó, pero se hizo un esfuerzo gigante. Pero con todo, los recursos fiscales son finitos. Entonces, no había cómo llegar a esas otras miles de personas que, yo te digo, pymes que salvaron el boliche gracias al 10%. No, gente pero también los apoyos que dio el ministro de Hacienda para las pymes, ministro también. No, si lo mencioné el FOGAPE. No, pero con todo cariño, si no es contra el ministro de Hacienda. Perdóname, parece que usted lo dijera como si no hubiera habido 50 medidas que se han hecho para... No, pero si las mencioné. Mencioné el FOGAPE con pelo y señales. Y esa es la medida para las pymes. Pero el problema es que se quedaron antes del mesón el 50% de los que fueron a pedir el FOGAPE. Y escuchen por favor las regulaciones de pymes. Porque la cifra negra era gigantesca. Hoy día ha ido mejorando. ¿Por qué? Mira, nos decían que la información que tenemos de la super es muy buena. Mira la cantidad de personas que pidió y cuántos lo obtuvieron. Sí, claro, pero si el guardia le dice a usted qué es lo que hace, vengo a pedir un préstamo. ¿Y qué es lo que tiene? Tengo un local en 10 de julio de repuesto. Ejemplo real. ¿Sabe qué más? No, devuélvase. No entre. No llega al mesón, no llega a la estadística. Pero si tú esto es una mala medida, pero por supuesto, si quien ha dicho lo contrario. Pero estamos hablando del primero o del segundo. Del primero. Y el segundo yo no estoy de acuerdo con el segundo. Lo he dicho públicamente también. ¿Cómo hablamos del sistema previsional, la reforma de pensiones y la atención con el sistema previsional de la Fuerza Sistema previsional, ahora, reforma previsional en 2 segundos, yo creo... Lo invito a una cosa, ministro, porque me parece una pregunta fundamental, pero yo creo que varios queremos hacernos cargo del tema del 10%. Lo que pasa es que nos vamos a salir, yo quiero volver después al tema de la Fuerza Armada. No, que yo quería irme a otro lugar. ¿Natalia González? 2 segundos con el 10%. Sí, que yo quiero... Lo que pasa, ministro, es que yo no logro todavía desprender de sus palabras. Yo entiendo, y usted está diciendo que es una mala política pública. Pero que al parecer todavía hay una política pública. Por eso, es cualquier cosa, ¿no es cierto? No, es una medida de urgencia, de emergencia, es un salvavidas cuando ya no tenía otra cosa que hacer. Por eso, pero para allá voy. Pero entonces ese salvavidas usted lo legitima porque hay un grupo que no ha sido atendido por el Estado. Absolutamente. Lo legitimé el primero y lo reivindico ese primer 10%. Porque en ese mismo Liceo del Bosque que estoy mencionando, la directora, y yo les doy el nombre y el teléfono después, nos pedía ayuda a los exalumnos porque los alumnos están pasando hambre. Entonces esa gente no estaba recibiendo el bono tanto, no estaba recibiendo el otro, no tenían acceso al FOGAPE. ¿Por qué? Porque con todo el esfuerzo fiscal que tú puedes hacer, no alcanza. Pues. Si no es que el ministro Briones no quisiera, si el ministro Briones puso todo lo que se podía a disposición. Pero entonces estamos de acuerdo en que es una mala, ni siquiera política pública, pero la estamos como justificando, avalando. Es que eso es algo que a mí por lo menos no me sirve. Es tan re fácil para nosotros, en este plató hermoso, decir... Pero si no es necesario, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué le vaya a estamos diciendo eso, le vaya a afectar la plata? Yo creo que hay instrumentos y instrumentos. Es que las medidas para responder a esas necesidades, usted nos puede citar acá 10 casos del vecino del Bosque, de Maipú, y 20 casos también. Pero lo que hacen las políticas públicas, y usted concordará conmigo, es, en función de los recursos que hay, establecer medidas para que se puedan focalizar los recursos en función de las prioridades y se hagan sistemáticamente. Porque el caso que dice usted puede prestarse para cualquier cosa. Pero igual, una persona... Tú estás en el mundo ideal. Una persona que usted quiera absolutamente para ver los problemas. No, pero Iván, si están re fácil. Pero entonces una persona que no tenga que comer es igual de relevante. No el mundo ideal. No, ministro, yo tengo un desacuerdo con usted en esto, porque una cosa es la necesidad de las personas de ayuda y otra es cómo se financia. Y el problema con el retiro del 10% no es la ayuda con la cual yo estoy de acuerdo, y siempre estuve de acuerdo con usted de que llegamos tarde, sobrefocalizamos, todo eso. La pregunta es quién lo financia, y lo que hemos hecho es hacer que las personas lo financien con sus propios ahorros. Y eso me parece un profundo error. No solo eso, sino que la premisa de varias partes de la intervención suya de que no había otra forma, yo la discuto. Los que estudiamos finanzas públicas no tenemos acuerdo con eso con el ministro de Hacienda. No lo tenemos. No nos parece que sea cierto. Sería interesante somos hartos los que estamos en desacuerdo con él. Entonces, mi punto es el siguiente. Yo creo que esa fue una mala política. Sinceramente creo
con todo el cariño y el respeto que le tengo como figura política, que la frase a la que aludió mi amigo Guibel Olio, de que cualquiera que esté en desacuerdo con esto es porque anda tomando whisky. Sí, algunos no tomamos whisky para tener esta opinión, algunos estudiamos las cifras y de verdad nos preocupan las personas, los trabajadores y sus ahorros, y nos parece que es una mala manera de financiar la ayuda, de financiarla. Esa respuesta es respecto de una crítica específica en ese minuto. Tu punto de vista respecto de qué es lo que había que hacer es bien distinto de dos de los panelistas acá presentes. Porque tú dices, aquí debió haberse sacado plata de acá y de allá y haberse gastado más. Así es. Hay otros que dicen que era suficiente. Iván dice que había que focalizar. Y por lo tanto... Gradualmente. Avanzar con una política pública que transfiera por los magistrados y se ampliara. Tú me estás poniendo una receta para tiempos normales. Ese es el problema. Natalia González tiene reservada la palabra y Javier Parada que quiere cambiar el tema. Si son 50 medidas. Faltando el respeto. No estoy faltando un poquito más de respeto. No, si yo sí conozco la política. Lo que pasa es respeto, pero cuando usted dice que la gente está tomando whisky o que nosotros en este plató de la comodidad en que estamos, no, es que eso tampoco es aceptable que usted diga. Déjame terminar. No es aceptable que usted diga que de la comodidad de este plató, nosotros entonces no consideramos que el 10% es una medida necesaria porque la gente se está muriendo de hambre. Eso no es aceptable. No creo que sea aceptable. Y lo segundo es que hay un sistema de 50 y tantas medidas que el Ministerio de Hacienda del gobierno que usted forma parte implementó. Y si la corrección hay que hacerla sobre esas medidas. No sobre un mecanismo que ha sido objetado por todos los técnicos. No, ya conforme. 50 medidas que mencioné. Cuando pedimos que se aumentaran recursos, no había más recursos. Yo le creo al ministro que no hay más recursos. Entonces la pregunta que yo te hago, entonces, ¿qué para esa gente que no tenía nada? ¿Cuál es la respuesta que tú le das? Con políticas públicas. Hombre. Ministro, con políticas públicas. Te felicito de una comodidad tremenda. No, bueno, entonces el 10%, bajo su criterio, 10 y 20 y 30 también. Es lo mismo. Porque la plata nunca va a alcanzar. Tú estás aplicando el criterio de tiempos normales a la crisis más grande que ha tenido Chile en los últimos 100 años. Y que ha tenido un... yo solamente quiero compartir con Oscar que a mí me parece que aquí hacerle pagar a la familia esta necesidad con los ahorros para su vejez y que de alguna manera la política actual, el Parlamento, avance tirándole la pelota a la política futura para que el día de mañana esa política, esos gobiernos con un Estado cuya situación fiscal es muy compleja y va a ser muy compleja en los años que vienen, tenga que resolver sobre decisiones que desde mi punto de vista no están siendo tomadas con los datos, con la evidencia en el Congreso y hipotecando la vejez razonable de esas personas que van a ser expuestas a una pobreza extrema, porque hoy día no hay mecanismo razonable puesto para que se devuelvan esos fondos, no hay mecanismo para reintegrar esos fondos por parte del Estado. ¿Qué habrías hecho tú con la gente que no le llegaba lo bueno? Yo te lo pido, porque destacadísima líder, ¿no es cierto?, en Libertad y Desarrollo. ¿Qué habrías hecho tú? Acordaste las platas fiscales, no te quedan fondos para aumentar los bonos. Necesitas que la gente se quede en la casa porque la pandemia está haciendo su agosto en las calles. La gente está saliendo igual, porque si no, no tiene para comer. Así de simple. Pudahuel, El Bosque, Cerro Navia, Chillán. La gente sale igual a la calle. Estamos hablando en junio. La gente está igual en la calle porque dice, si no salgo, no como. Y tú necesitas que esa gente tenga algo en el bolsillo para aperarse y quedarse un rato en la casa para poder frenar la pandemia. ¿Cómo lo haces? Esa es la pregunta. Es una mala solución el 10%, por supuesto, pero la pregunta era, ¿y si no, qué? ¿Qué tengo como alternativa? Llegué a la convicción de que con todas las medidas del gobierno, las 50 estupendas medidas del gobierno, 12.000 millones de dólares sobre la mesa, aún así quedaba mucha gente fuera, no alcanzaba. Pues sí, yo creo que todavía el gobierno tiene un margen, ministro, yo creo que todavía hay instrumentos y de hecho usted mismo lo dijo. ¿Cuáles? Se aprende a partir de las medidas que ya se tomaron, ¿no es cierto? Y se corrigen esos errores para las medidas que vienen. Estamos hablando del 10% ¿Por qué no pensar en un IFE 2.0, por ejemplo? ¿Por qué no seguir reabriendo en la medida que se pueda? No había plata, la economía? Esa era la respuesta. Pero es que si entonces esa es la respuesta, en marzo, cuando a lo mejor tengamos un eventual rebrote y haya que cerrar la economía, la única respuesta va a ser, hagamos un tercer retiro. Lógico. A mí me parece que eso no es sostenible. No le podemos decir que esa es la respuesta del Estado a las personas. Finánciese usted mismo con sus recursos. Pon otra alternativa mejor sobre la mesa que sea viable y yo te la firmo. Estoy hablando del primer 10% porque acabo de decir con pelo y señales que no estoy de acuerdo con el segundo porque no es la misma situación. Igual hay gente, 2 millones cesantes, a lo menos. Porque hay mucha gente en la informalidad que no está apareciendo en la estadística. Pero estamos hablando del primer 10%. Si tú me dices, Mario, está esto otro, que no va a requerir que la gente saque su plata, que se rasque con su uña, Oscar, te lo firmo de inmediato. Tienes razón. Si lo peor que puede pasar es que la gente termine sacando sus ahorritos y había una caricatura espantosa. ¿Qué hizo la élite de este país? Una caricatura. Se van a ir a comprar un plasma. Se van a comprar.
No, fíjate. No soy parte del LID. Usted es parte del LID. Económica al menos sí. Por lo que gana, pero hoy día lo que muestra la cifra es que el retiro es completamente regresivo, no va a apuntar a esa población. Ojalá no hubieran tenido que salir a la Ministro, voy a hacer una moción de orden. La Javiera Parada a la vuelta comercial porque ella quiere cambiar de tema, pero quedó pendiente la pregunta de la... porque parte de un supuesto, además, y que hay privilegiados en el sistema de provisión de las Fuerzas Armadas y hay una aspiración por terminarlo. O que la gente tenga algo parecido. A la vuelta lo contesto. Es como todos tenemos el mismo sistema. Cuenta Corriente Senior Life Santander está presentando A esta hora se improvisa. Ya volvemos. Esta semana en Pacto de Sangre. No sé qué hacer. Esto no lo hago solamente por mi hermana. Lo hago también porque esos amigos tuyos tienen que pagar. Aunque la violencia está desatada. Suéltame, por favor. No, suéltame, no. La verdad está cada vez más cerca. Como la última vez, sí. Hola. Buenos días. Pacto de Sangre, lunes a jueves, después de Sigamos de Largo por el 13. Yo quiero un Chile más bonito, un Chile lindo. Mira, mi sueño para Chile sería que se componga todo. Que acá en Chile se construyan más bibliotecas, porque la lectura libera, que rompe las cadenas. Que mi identidad de género y sexual nunca se pasa a llevar. Que de verdad podemos hacerle sentido a esta palabra que hoy está tan bullada, que es la inclusión. A mí me gustaría que hubieran pensiones más dignas y más justas. Un Chile mezclado, eso me gustaría, un Chile mestizo, así como bien guacho para sus cosas. Que podamos tener todas las mismas oportunidades los que tienen en Santiago con los de la Patagonia. Ese Chile lindo, ese Chile unido, ese Chile paleteado. Si Chile es el país más largo que existe, entonces tenemos el horizonte más grande del mundo. Viajamos de norte a sur para comenzar a mirarte a ti, porque no queremos hacer televisión desconectados de tu verdad, y ese es nuestro compromiso contigo. Hoy el 13 emerge desde un nuevo horizonte, uno que cambia todos los días, donde nacen tus sueños. En este horizonte eres tú el protagonista. En el 13 estamos por ti. ¿Cómo se hace para construir un emprendimiento, una startup, una empresa que tenga dentro de su propio modelo de negocio el propósito bien definido? Como que estamos volviendo a esa cultura de que si se rompe, no hay que tirarlo a la basura. La gente te está diciendo, yo quiero que estés en temas sociales, quiero que estés en temas ambientales, quiero que estés comprometido con marcas. Esto va unido el consumo con también preocuparse del otro. Ese emprendimiento tiene que estar ligado desde su inicio con un propósito. Por las pantallas de 13C, en las redes sociales del Banco BCI y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Yo me llamo Gerardo Ulter, soy de comuna de Cochamó, tengo 76 años. Es bastante sacrificada la vida acá. Antes estábamos más aislados que esto. Ahora por lo menos tenemos carretera siquiera para llegar hacia acá. Y en esta zona estamos quedando puros viejos ya. Entonces eso es terrible para nosotros. Se enferma una persona, tienen que sacarla por Tomón, en vez de la tienen 3, 4 horas en la urgencia. No hay cama, no hay nada para la gente de acá. Mira, mi sueño para Chile sería que se componga todo, que la gente no sufra tanto. Oye, después de 10 años y con mascarilla, ya en la Plaza Brasil de nuevo, pues mira. Tú sabes que me da la sensación de que está más verde, más arbórea, más acogedora. Está muy buena esta plaza. Es que, pero que Comparini, se acuérdate que esa vez que estuvimos aquí, hace 10 años por lo menos, era la primera vez que venías a esta plaza. Sí, pues. Y esta es la segunda. Para apoyar tu sistema inmune, sigue estas 5 recetas. Ríete con ganas. Ama a tus hijos. Cariño. Hazle caso a las buenas ideas. Los padres, ante todo, tienen que proteger a sus hijos. Conéctate con tu comunidad. Nos sentimos completamente orgullosos de levantarnos cada mañana y de trabajar por ustedes.
usted. Y recuerda que la familia es lo primero. Encárguese de estudiar, mijita. De la plata me ocupo yo. Para eso soy su papá. Para tener un mejor sistema inmune. Tardes en el 13, Brujas, Yeter, Caso Cerrado. Aquí somos todos. Los 80, de lunes a viernes, desde las 14:30 horas, por el 13. Pacto de Sangre, lunes a jueves, después de Sigamos de Largo, por el 13. Sentíamos el retorno de la gente. Había una comunicación, que estábamos haciendo algo que a la gente le llegaba. Los Jaivas, todos juntos, gran estreno. Este viernes, 22:30 horas, por el 13. Para conocer de sus vidas dedicadas al humor y llenas de anécdotas para compartir, conversamos con los atletas de la risa. Sigamos de Largo Estelar, hoy 23:30 horas, por el 13. Estamos felices porque reconocemos que somos una empresa con harta historia. Mi nono, mi abuelo Juan, se vino cuando tenía 15 años a Chile y eso fue un viaje que marcó, por así decirlo, el principio de este hito. Tenemos un gran equipo en la empresa, a mi hermana, a mi primo, digamos, somos toda una, como dice bien, una historia de familia. No sé si usted de pronto en la vida se siente niña todavía, niño. Yo me siento niña de todas maneras. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Estamos caminando en la cornisa, esa es la verdad. Ministro Mario Desbordes, la pregunta quedó instalada a partir de un supuesto, que hay un privilegio. El sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas está diseñado para premiarte al final de tu vida laboral. Es poca la gente que está obligada a los 50 años a irse para la casa. Sí. Ese es parte del punto. Sí, el primer punto, sí, pero ganas menos antes. Cuando yo era subsecretario de Investigaciones, la gente de presupuesto nos dijo, en el primer gobierno del presidente Piñera, oiga, se terminaron el sistema de FP, perfecto, le que paguemos la hora extra a la policía inmediatamente. Cuando vieron el volumen de horas extras que había que pagar, hasta ahí llegó la discusión. Entonces, uno, les pagas menos. Sí. Un jefe de departamento en el sector público, comparemos con funcionarios públicos que hace sus 40 años también continuo, que llega jefe de departamento, grado 4, ¿no es cierto? Comparar peras con peras. En escenarios iguales, el jefe del departamento civil ganó más durante los 40 años. Y al final tiene un sistema de AFP que se ahorró lo que correspondía, va a tener una pensión razonable. El militar ganó menos durante los 40 años, tuvo una labor extraordinariamente más compleja y al final tiene, sí, una pensión un poco mayor, pero tampoco es lo disparado que las cifras indican. Un suboficial, 30 años de 25 años, saca 950.000 pesos. Alta, sí, claro. Si un civil hace la misma pega en la misma administración pública, vuelvo a comparar. Sí, sin lagunas porque tuvo el mismo tiempo. Entonces, hay esa tremenda diferencia. No. Al final raya para la suma, como dice Fernando Pau, no la hay. Y estamos felices de debatirlo, discutirlo donde quieran. Si el tema es poder explicarlo con tranquilidad y sin recurrir a... Mira, yo ahora habría aprovechado y me pegaron porque eso es defender la AFP. No, yo defiendo el sistema de pensión individual. Todas las personas que tenían densidades bajísimas y que van derechito a una pensión de 5.000 pesos y por lo tanto una básica solidaria, yo le habría devuelto su plata, tiene 500 lucas, ahí están las 500 lucas. Pero ¿cuál era la respuesta de los anti-AFP? No, porque eso es lo que quiere el sistema. ¿Por qué? Porque es el que te mata el promedio. Porque cuando llega X institución, claro, agarra los 800.000, los divide por 800.000 y saca unos promedios maravillosamente malos. Porque quiere hacer pebre al sistema. Entonces, lo mismo pasa cuando discutimos el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Privilegios, por Dios, la cantidad de horas trabajadas a la semana, la cantidad de guardias que se hacen a la semana, la cantidad de horas no pagadas, es infinita, la cantidad de locos. Ministro, hay que pedir protección policial si no le doy el pase a la Javiera. No, yo creo que en este programa ha quedado muy en evidencia que a usted le interesa muchísimo la actividad política nacional. Y hay algunas voces que dicen que eso ha dejado un espacio muy grande a su subsecretario de Defensa, un ex marino, y que la Armada estaría tomando más decisiones político-militares de las que debería y que existe una molestia dentro del Ejército y de las Fuerzas Armadas por esta preponderancia de la Armada dentro de su ministerio. ¿Es así? ¿No es así? ¿Está la Armada teniendo más incidencia de lo que debería? No. Yo tampoco. ¿Quién es el secretario? Cristian de la Maza, un brillante ex oficial de la Armada que es un muy buen subsecretario.
El otro subsecretario, ¿hermano de uno de los que hoy día Vargas, sería papá y para comandante en jefe? no, es pariente, pero no es cercano. Lo primero, soy ministro de Defensa, estoy yendo a una entrevista cada 7 días en el mejor de los casos. O sea, yo estoy fondeado en el Ministerio de Defensa. No estoy participando de programas matinales que me gustan, me encantan, pero no voy. Va a la tribuna. No es que, claro, si no estoy de candidato, pues yo no estoy full en el Ministerio de Defensa. Y el que manda en el Ministerio es el ministro de Defensa, soy yo. Y los subsecretarios es un equipo extraordinario que tengo, igual que el jefe del Estado Mayor Conjunto, y estoy con los comandantes jefes hablando permanentemente. Voy a las unidades militares constantemente a conversar con el coronel, con el comandante, con el sargento, con el cabo, con el soldado, preguntando en qué están, tratando de demorarme en la visita para poder no ser esa visita de médico, rajado. Entonces, ¿ha habido diferencias? Sí, no lo voy a esconder. Ha habido diferencias por un documento que se llama Política de Defensa que estamos trabajando entre todos. ¿Ya? ¿Ha habido diferencias? Sí las hay, no hay discusión. Y algunos sienten que la Armada tenía mucha preponderancia en el documento, también es cierto, pero de ahí a que las relaciones estén fracturadas o quebradas, no está pasando eso, y no le he dejado espacio más a ninguno porque estoy tan metido que al revés, lo que me han criticado es que como ministro soy un poquito absorbente y que estoy haciendo cosas que eran de los subsecretarios. Esa crítica me han hecho también. Entonces, creo que esa es más razonable que la otra, porque estoy demasiado metido en todos los temas. Se parece a su jefe. Y trabajando... No, pero es que este es un ministerio, en específico. Estoy trabajando codo a codo con las instituciones de la defensa, que son instituciones de miles y miles de personas que están hoy día en una situación bien sui generis y están desplegados en la calle, cosa completamente atípica, están trabajando en algo que no es lo habitual. Ojalá terminemos pronto los estados de excepción. Esa era mi segunda pregunta, porque llevamos 8 meses de estado de excepción, 8 meses de estado de sitio. El presidente lo va a anunciar. Toque de queda. No, estado de sitio no, po. Perdón, toque de queda, que para mí el toque de queda es como el estado de sitio. Bueno, claro, eso tiene que ver a los 8 meses ya se me empieza a aparecer. Sí. Lo que pasa es que el estado de excepción es necesario en los lugares donde la pandemia sigue desatada, no hay discusión. Sí. El toque de queda, se discutía si era útil o no. Miren Francia lo que está haciendo. Y en España, conversábamos con los amigos de allá, es necesario, porque en la noche hay actividades sociales más amplias y tipos de actividad, que se dio la discoteca, el pub, etcétera, donde la aglomeración es muy fuerte. Los españoles, ¿por qué les vino re fuerte el pencazo al principio? Porque se fueron de etapa, se fueron en la noche al bar, etcétera. Entonces, ahora se va a ir disminuyendo los estados de excepción. Usted dijo que el presidente iba a anunciar algo. Dijo, no, que lo anuncie el presidente, no lo voy a anunciar yo. ¿Qué nos va a anunciar? Que va a haber, obviamente, términos de estado de excepción ahí donde ya no se justifica. ¿Cuándo? Al presidente. No, si todo se va a terminar, sin duda, pero eso no es un anuncio. Ahora pronto se está revisando. Mira, hay algunas políticas públicas que están asociadas al estado de excepción. Entonces ahí también va a haber que ver si se modifica y se dejan asociadas al estado de emergencia sanitaria, que también es viable hacerlo, digamos, no necesariamente el estado de excepción. Ahora, estamos atentos a que haya que reponerlo, porque si tenemos un rebrote en 3 meses más, bueno, nuevamente estado de excepción. Claro, es que lo que parecería lógico es que la ciudadanía entendamos cuáles son los parámetros y los objetivos de cada una de las distintas medidas que son excepcionales, como lo dice en su nombre. Y hoy día nosotros como ciudadanos no sabemos cuáles son los parámetros que se aplican, cuál es el objetivo a nivel de contagio, etcétera. Y la pregunta es ¿qué tan complejo sería levantar el toque de queda y mantener la restricción de los bares, discotecas, o porque usted me mencionaba también fuera de puede ser por emergencia sanitaria. ¿Cómo? Puede hacerse vía otro decreto que es la de emergencia sanitaria. Claro, o sea, uno podría mantener la restricción de aquellos lugares que parecen ser los más complejos desde el punto de vista del contagio. Bueno, Javier, habrá que pasarlo bien en las casas. Sí. No, pero sin toque de queda. Ministro, yo sé que no soy la tenés que volver a las 11. Por su condición de ex carabinero y como habló de carabinero, ¿usted está de acuerdo con la crítica de que los carabineros estarían mal distribuidos? Porque muchos alcaldes dicen que si uno divide la cantidad de carabineros por habitante, hay concentraciones de carabineros muy altas en ciertos comunas o barrios y muy bajas en sectores que están teniendo problemas recurrentes de violencia, donde las comunidades exigen más presencia de carabineros. ¿Usted está de acuerdo? Como fue miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y se planteaba mucho eso. Lo primero es que todo el mundo siente que tiene pocos carabineros. Nosotros estamos haciendo mucha crítica a la institución, Carabineros, una institución que está en el suelo. Pero todos pedimos carabineros. Pero todos pedimos carabineros. Sí, es verdad. Todos estamos desesperados por tener más carabineros cerca. Luego, efectivamente, un tema que hay que revisar. ¿Y por qué? Porque se supone que hay algoritmo, que hay una fórmula que es 100% aséptica a la influencia del quien vive ahí,
para que haya más o menos carabineros. Pero es un tema que hay que revisar, obviamente, y que sea, ojalá, transparente absolutamente. El problema es que las dotaciones policiales siguen estando en la lógica militar y son secretas. Y yo no sé si se justifica que sean secretas. Fíjate que yo no sé si se justifica eso. ¿Por qué la gente no puede saber que en su barrio hay 20 carabineros? Y si tú los divides en 3 turnos más la guardia, tienes finalmente 2 carabineros en la calle. Y la gente dice, vaya, por Dios que estamos pobres de funcionarios. Yo no estoy de acuerdo con el secreto. Sí, en las Fuerzas Armadas, que es distinto. En las Fuerzas Armadas es necesario que sea secreta porque el potencial adversario no debe saber cuántos efectivos tienen en un lugar específico. Pero en Carabineros, la policía... ¿El narco no será mejor que no sepan? El narco va a actuar igual. Si el narco, mira, buena parte de la violencia dura que se dio en octubre era el narco que quería sacarla a su comisaría Pudahuel Sur. Y yo era diputado allá y los vecinos me decían, diputado, si esta cuestión... De los mares. Así es, pues, esa misma. Estos son los narcos que nos quieren sacar la comisaría, pues. Todos los días atacarla. El nombre de un cabo asesinado a esa comisaría. Peñalolén también. Entonces, bueno. Algo que es casi evidente. Dada su trayectoria vital, voy a decir, y profesional, política, ¿va a ser candidato presidencial? No lo sé. Es probable, pero no lo sé, lo vamos a conversar con el presidente más adelante. Primero, yo creo que Chile vamos a hacer una primaria muy potente. Muy potente. ¿Qué es una primaria potente? Donde cada partido ponga su mejor carta, donde imitemos a los independientes, como Sebastián Sichel, por ejemplo, que es mi amigo. Yo invitaría a Sebastián, cada partido pone su mejor carta y hacemos una primaria muy, muy, muy potente entre todos. Y además una primaria ¿José Antonio Cast también? Donde no es de la coalición José Antonio. Entonces, el punto es que... Pero Sebastián Sichel técnicamente tampoco. Sí, pues. Sebastián independiente de la coalición. Es distinto. Parte del gobierno, por lo menos. Parte del gobierno. Fue ministro. No es contra Cast se ha declarado de oposición. Y por lo tanto, para entrar a nuestra primaria... Y él ha dicho además que no quiere la primaria nuestra. ¿Usted no está de acuerdo en una alianza con Chile Vamos y el Partido Republicano? ¿Para la constituyente aplica ese criterio también? Uno tiene que sacar cuentas. Lo que dice un grupo, un cientista político de mi partido, dice, mira, perdemos tal cantidad de escaños. Y es como los contadores, ese disparo, no mueve un número respecto a las elecciones anteriores. Y yo creo que está equivocado. Porque uno tiene que ver, si entran 2 y salen 5, es mal negocio. Cuando yo converso con mis amigos del PP, me dicen, ¿sabe, compadre? Yo no me voy a aliar con Vox. Porque cuando me alié con Vox, perdí votos, se me dieron los votos moderados de centro. Cuando uno habla con mis amigos del Republicano, ¿qué me dice? Yo jamás me voy a juntar con el partido, el Frente Nacional. Front Nacional para mí no es una alternativa. Y sencillamente no lo decidió de Gaulle, Chirac, y de ahí para adelante nunca han cambiado su política. No sé para dónde va a llevar José Antonio republicano. Pero él ha dicho bien claramente que no es parte de esta coalición. Extremaron tanto el discurso en los últimos meses que hay señores que la verdad que llegan a ser ofensivos. Bueno, tendrá que verlo el Consejo General. Yo me voy a someter a lo que mi Consejo General decida, pero hay que tener cuidado. Porque si yo quiero traerme a las Marianas Elwin, quiero que entren, ¿no es cierto?, los que alguna vez estuvieron en expansiva, quiero esa gente que alguna vez se acerque con nosotros y nos firme un acuerdo político más amplio. Yo no sé si van a estar disponibles. Hay que sacar esa cuenta, hay que ver cuánto se gana y cuánto se pierde. Pero eso tiene fecha, ¿o no? Claro, el 11 de enero hay que inscribir las constituyentes. Bueno, pero para renunciar y ser candidato presidencial eso puede ser al final. No, por la primaria tenía que ser. Eso como junio, julio. No, porque la pregunta era sobre su candidatura presidencial. Pero para eso no hay que renunciar ahora. Sí, que yo lo llevé a la candidatura. 4 de julio se inscriben las primarias presidenciales, pero yo creo que el que quiere ser candidato tiene que salir antes. ¿Cuándo? Mira, más tardar yo creo que en marzo, porque uno tiene que... yo lo vengo diciendo hace meses, lo dije el 15 de noviembre en la noche, está grabado, La madre de todas las batallas no es el plebiscito, es la elección de los constituyentes. Ahí está la madre de todas las batallas. Allí es donde tenemos que dar la pelea. Allí donde quiero ver representado a Libertad y Desarrollo, a Libertad, a la Fundación a la Horizontal, a la Guzmán, por nombrar los centros de pensamiento, a todo nuestro sector bien representado, a las Marianas, etcétera. ¿Qué pasa con el año que le queda de gobierno al presidente, un 25% del periodo? ¿No es relevante ahí poder hacer algo? Súper. Gobierno... Porque cuando sale la constituyente estamos hablando de una institucionalidad que ir en paralelo a la acción del gobierno. Y vuelvo atrás a lo que te decía recién. Primero, no creo que este gobierno tenga pato cojo como le pasa a otro gobierno, porque tiene que reactivar la economía de un país que está en el suelo. Por lo tanto, esa pega ya lo va a tener. Un cuarto del periodo le queda. ¿Cierto? Además de eso, estamos todavía enfrentando el COVID. Por lo tanto, el gobierno del presidente Piñera tiene un rol extraordinariamente potente frente a la pandemia y la reactivación. Y lo tercero es que hay reformas que hay que hacerlas ahora. Ministro, yo quiero volver a aprovechar que normalmente uno no habla mucho con los ministros de Defensa y le quiero preguntar en qué está la agenda internacional de defensa.
¿Por qué todavía no se ha reunido con el ministro de Defensa de Argentina? Entiendo que está partiendo un viaje a España e Israel. ¿Qué pasa con la región? ¿En qué estamos en integración regional y con nuestros socios aquí? No voy a hacer el viaje finalmente a España e Israel por razones internas, pero, a ver, hablé con el embajador de Argentina largo, nos reunimos con el embajador Bielsa, conversé largo con el ministro de Defensa argentino también, ministro por segunda vez de Defensa de Buenos Aires, y ni siquiera se ha planteado la posibilidad de juntarnos por ahora por el tema COVID. Reuniones presenciales no va a haber por ahora entre los dos países, y acordamos eso, pero sí ha habido conversaciones entre los dos ministerios. ¿Qué profundidad tengan las conversaciones? También tiene que ver con otros factores, que no tienen que ver con defensa. Hay que ver aún, que tiene que decidir como país, pues cuerda separada, no cuerda separada, pero no me voy a meter en ese tema que no es de mi ministerio. Luego, con los ministros vecinos, Perú, Ecuador, estamos trabajando juntos. Acabamos de enviar un buque nuestro a las UNITAS con Ecuador, porque Ecuador también, ¿cierto? Nuestro vecindario es muy importante para nosotros. Estamos trabajando con ellos también, estamos Perú, Bolivia, etcétera, ¿no? O sea, ministro, si todo está como planificado, entonces, en marzo Renovación Nacional tiene un candidato presidencial que se llama Mario Desbordes. No, hay varias alternativas. Está el Cotio Sandón, está Pancho Chaguán, está Codina, está Alessandri, Felipe Alessandri. ¿Usted quiere? Tengo que hablarlo con el presidente. Usted no se resta. No me resta. La frase. No me resta. No se resta. Luego de la pausa concluimos. Ya volvemos. Para conocer de sus vidas dedicadas al humor y llenas de anécdotas para compartir, conversamos con los atletas de la risa. Sigamos de largo estelar, hoy 23:30 horas por el 13. Estamos felices porque reconocemos que somos una empresa con harta historia. Mi nono, mi abuelo Juan, se vino cuando tenía 15 años a Chile, y eso fue un viaje que marcó, por así decirlo, el principio este hito. Tenemos un gran equipo en la empresa, a mi hermana, a mi primo, digamos, somos toda una, como dices bien, una historia de familia. O no sé si usted de pronto en la vida se siente niña todavía, niño. Yo me siento niña de todas maneras. De lunes a viernes a las 20 horas. Juan, Ana, Claudia, Martín y Félix, la familia más querida de la televisión chilena, está en las pantallas del 13. Va a ser la señora de un jefe de turno. Bien, ¿eh? ¿Cómo es posible esto? ¡Gracias, papá! Los 80, primera temporada. Lunes a viernes, a las 20 horas por el 13. Esta semana en Pacto de Sangre. No sé qué hacer. Esto no lo hago solamente por mi hermana. Lo hago también porque esos amigos tuyos tienen que pagar. Aunque la violencia está desatada. Suéltame, por favor. No, suéltame, no. La verdad está cada vez más cerca. Como la última vez, sí. Hola, buenos días. Pacto de Sangre, lunes a jueves, después de Sigamos de Largo por el 13. Yo quiero un Chile más bonito, un Chile lindo. Mira, mi sueño para Chile sería que se componga todo. Que acá en Chile se construyan más bibliotecas, porque la lectura libera, que rompe las cadenas. Que mi identidad de género y sexual nunca sea pasada a llevar. Que de verdad podemos hacerle sentido a esta palabra que hoy está tan bullada, que es la inclusión. A mí me gustaría que hubieran pensiones más dignas y más justas. Un Chile mezclado, eso me gustaría, un Chile mestizo, así como bien guacho para sus cosas. Que podamos tener todas las mismas oportunidades los que tienen en Santiago con los de la Patagonia. Ese Chile lindo, ese Chile unido, ese Chile paleteado. Si Chile es el país más largo que existe, entonces tenemos el horizonte más grande del mundo. Viajamos de norte a sur para comenzar a mirarte a ti, porque no queremos hacer televisión desconectados de tu verdad, y ese es nuestro compromiso contigo. Hoy el 13 emerge desde un nuevo horizonte, uno que cambia todos los días, donde nacen tus sueños. En este horizonte eres tú el protagonista. En el 13 estamos por ti.
cómo se hace para construir un emprendimiento, una startup, una empresa que tenga dentro de su propio modelo de negocio el propósito bien definido. Como que estamos volviendo a esa cultura de que si se rompe, no hay que tirarlo a la basura. La gente te está diciendo, yo quiero que estés en temas sociales, quiero que estés en temas ambientales, quiero que estés comprometido como marca. Esto va unido el consumo con también preocuparse del otro. Ese emprendimiento tiene que estar ligado desde su inicio con un propósito. Por las pantallas de 3CC, en las redes sociales del Banco BCI y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Yo me llamo Gerardo Ulter, soy de Muna de Cochamó, tengo 76 años. Es bastante sacrificada la vida acá. Antes estábamos más aislados que esto. Ahora por lo menos tenemos carretera siquiera para llegar hacia acá. Y en esta zona estamos quedando puros viejos ya. Entonces eso es terrible para nosotros. Se enferma una persona, tienen que sacarla por Tomón, en vez de la tienen 3, 4 horas en la urgencia. No hay cama, no hay nada para la gente de acá. Mira, mi sueño para Chile sería que se componga todo, que la gente no sufra tanto. Estás viendo A Esta Hora Se Improvisa. Mario Desbordes, en el supuesto que usted sea candidato presidencial, ¿con quién prefiere competir? ¿Con Pamela Giles? ¿Con Daniel Jadwe? No, yo creo que nosotros, te vuelvo a insistir, post 25 de octubre, Chile Vamos tiene que estar más unido que nunca. No, pero no conteste Chile Vamos, contésteme. Ahora, ¿usted ve posible que un Daniel Jadwe con una Pamela Giles sea presidente de Chile? Por supuesto que sí. Marcan bien en las encuestas, la democracia es la democracia nomás. Po. Lo que tenemos... usted a esa gente que dice es imposible que alguien como... No, está muy equivocado. Daniel Jadwe, hablemos técnicamente, sus atributos están muy consolidados hoy día. ¿Como alcalde? No. Como líder político. Sí, claro. Como líder político, sus atributos están consolidados hoy día. Y por lo tanto, la gente no está mirando una cuestión pasajera. Y Daniel Jadwe, quien yo respeto, no es mi candidato ni va a ser mi candidato. Y yo haré todo lo posible en términos democráticos para que no sea el presidente de Chile. ¿Y Pamela Giles? Y él va a dar su pelea democráticamente también. Pamela Giles, ¿usted compartió con ella en el Parlamento? Mira, yo no me sorprenden las encuestas de Pamela Giles, porque hace mucho rato que está andando bien en las encuestas. No sé si sus atributos están consolidados o no, porque no los he evaluado. Pero Renovación Nacional es un partido que hace ¿Se puede tener amistad cívica con Pamela Giles? Sí, creo que sí. ¿Sí? Son mis adversarios, no son mis enemigos. Tengo una amistad cívica con Daniel Jadwe y converso con Daniel Jadwe, sabe que no voy a votar jamás por él y que voy a hacer todo lo posible porque no sea presidente. Pero eso no quita a que conversemos. Con Pamela Giles tuvimos diferencias muchas veces y fuertes y duras. Pero, mira, si uno no es capaz de ¿Pero usted estaba en el hemiciclo cuando se produjo el baile, por ejemplo? Sí, claro. ¿Tú crees que tuvo algo de azar eso? No. La Pamela Giles está haciendo su pega, cumpliendo un rol, construyó un personaje, lleva causas que son populares a él por delante. Sacó una tremenda votación como diputada, hoy día tendría una muy buena posibilidad de ser senadora. La pega nuestra de Chile Vamos es poner mejores mujeres y hombres para competir con Pamela Giles, para competir con Daniel Jadwe, en una parlamentaria, en una presidencial, y será la ciudadanía la que decida finalmente. Conversamos hoy día con el ministro, con el, comillas, responsable del 10%, con el eventual candidato presidencial. Conversamos con todas las facetas de Mario Desbordes, que fue un panelista más en una nueva edición de Esta Hora Se Improvisa, la número 14 de esta temporada 2020. ¿Cómo pasa? Pasa el tiempo, va quedando menos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Fresquito partió este lunes entre la Araucanía y la región de Aysén. Solo 3 fue la mínima de Temuco. Por la tarde ya ambiente primaveral. La costa central nubosa, los valles despejados, cálidos. Por cierto, Santiago vivió una jornada de